Este es el último video de los ositos. Vamos a empezar viendo cómo realizar la bermuda o short. Aquí vamos a hacer un doblez de más o menos medio centímetro para poder hacer puntada máquina en ese borde. Es un detalle que le da al proyecto como que un mejor acabado. Nosotros marcamos desde el molde. Ya no se tiene, en el bermudas no se tiene que aumentar, solamente vamos a marcar una línea de más o menos medio centímetro y luego vamos a voltear y ahí vamos a hacer puntada máquina con una sola hebra. Vamos a hacer en el largo de las piernitas para ambas piezas. Luego vamos a juntar ambas, siempre derecho con derecho, y vamos a hacer la costura en esa parte de los laterales. Ahora observen, abro y ya se forma ahí el short o bermudas y vamos a hacer la costura en la parte interna. Siempre teniendo en cuenta que todas estas costuras están realizadas por el revés. Cuando hemos terminado, volteamos al derecho y vamos a colocarle en el cuerpo del osito. Vamos a ir acomodando y si es que deseamos podemos hacer un punto hilván en el contorno o también podemos hacer así como un pequeño doblez en ambos lados para que quede ahí como si fuera un pliegue. Ahí, para que se forme más bonito el short. Y también hacemos la costura para que quede firme y ya no se vaya a salir el shortcito en el cuerpo. Ahora que tenemos las piezas de la camisa, para esto hemos utilizado fieltro estampado y ustedes lo que van a hacer va a ser aumentar un margen en los laterales y en la parte de abajo para ambos lados. Igual va a ser el margen en la parte inferior de la pieza que va en la espalda. En uno de ellos vamos a hacer ese doblez guiándonos de la línea que hemos marcado, ¿verdad? Para aumentar, porque ahí vamos a hacer puntada máquina y vamos a coser ahí los botoncitos. Y en el otro lado haremos la costura del bolsillo. Ahí miren cómo queda el bolsillito también con puntada máquina en el contorno. Y ahora vamos a juntar todas estas piezas para hacer la costura en los laterales, tanto en hombros como en los costados. Pueden hacer puntada festón o puntada máquina. Y aquí voy a mostrarles cómo es que va quedando. Ya he colocado una manguita, pero vamos a hacer juntas la otra manguita. Ahí en la pieza también le he hecho ese bordecito con puntada máquina y ahora doblamos por la mitad para hacerle la costura. Yo voy a hacer puntada festón por el revés también. Cuando terminamos la costura, volteamos la manga para el derecho y así como está, vamos a colocar en la camisa alineando la costura de la camisa y de la manga para hacer puntada festón o puntada máquina en el contorno. De esta manera estamos uniendo la manga a la camisa. Finalmente vamos a colocar la pieza del cuellito. Tienen que observar cómo es que lo estamos colocando, porque vamos a hacer una costura ahí muy pequeña por el lado del derecho, porque este cuellito va a ir doblado hacia adentro. ¿Cómo es que ustedes van a saber dónde colocar cuando junten ambas piezas? Esta pieza donde están los botones va a ir pegada encima de la otra
y allí nosotros vamos a marcar para saber de dónde a dónde se va a coser el cuellito. Para los ositos pequeños tenemos ahí todas las piezas que corresponden en el cuerpo y verán que son las mismas que el oso más grande. Es decir, que se va a hacer exactamente igual, sobre todo lo que es cabeza. El cuerpo también vamos a coser por el revés, luego vamos a voltear y vamos a rellenar. Todo esto es muy similar a lo que hemos visto en el primer video. En el caso de las patitas y de las manos también hemos marcado por el revés, dejando una tira de fieltro atrás para hacer la costura por la línea, ¿no? Y luego tenemos que cortar dejando un bordecito y voltearlo al derecho y rellenar. Todo esto es exactamente igual a lo que hemos estado viendo desde el inicio del primer video. Acá quiero mostrarles cómo es que queda ya el osito con la camisa. Ya lo he colocado para poder cerrar, digamos. Podemos pegarlo con silicona caliente, ¿no? Para unir las piezas de adelante. Ahora acá en el osito pequeño quiero mostrarles cómo es que queda. Ahí faltaría ponerle lo que son las naricitas, ¿no? Que está en papel plancha y pega, pegarlo simplemente, hacerle detalle de los ojitos, de las pestañas, el bordadito que va en el centro. También está la naricita del osito más pequeño. Está también los bracitos que ya están cosidos y las patitas que también ya están cosidas y rellenas. En el caso del osito es como si fuera un overall que vamos a coser también por el revés, solamente en la parte de ahí como en la pancita y también en el otro lado. Y cuando hemos terminado ya con todos los detalles, vamos a voltear al derecho esta pieza del overall y vamos a colocarla dentro del cuerpo del osito. Vamos a colocar esto con paciencia, ir jalando y acomodando, sobre todo en la parte superior, ¿no? Que ahí vamos a doblar un poquito y vamos a juntar con la otra pieza de atrás para coser, y ahí también vamos a poder coser los bracitos. Yo recomiendo siempre la costura antes de pegar, ¿no? Solamente unas puntadas invisibles y ya queda listo los bracitos unidos al cuerpo. Para las patitas vamos a hacer punto hilván en el contorno de una de ellas para poder cerrar y para que sea mucho más fácil poder colocar esta piernita o esta patita dentro, ¿no? del overall. Entonces hacemos ahí puntada hilván. Puedo pasar también en el contorno mi hilo. Lo que yo quiero es que esta parte superior quede como que más angosta, sea mucho más fácil poder colocarlo. Y ahí abro un poco las costuras y voy a meter la patita por esa abertura de la ropa, ¿no? También podemos cortar un poquito porque me quedó muy grande y ahí con un puntito de silicona lo vamos a pegar. Para la otra piernita o patita vamos a cortar una tira de fieltro. Voy a pegar. Este va a ser como que como el pantaloncito, digamos, pero de la piernita que va a ir atrás. Entonces ahí terminamos de pegar. Es una tirita pequeña. Ahí el excedente vamos a recortar y terminar de pegar con silicona caliente. Y ahora esta piernita que ya está con el bordecito del pantalón, digamos, vamos a colocarla en la parte de atrás, primero con un alfiler, ¿no? Y luego vamos a hacer igual puntada invisible en el contorno.
Luego vamos a pegarlo al osito. Tenemos que ser muy precisas al momento de echarle la silicona. En el bracito de allí, en el bracito que va atrás, también. ¿Ven? Y la piernita que va justo ahí encima de la camisa. Muy precisos, muy limpios para mantener nuestro trabajo con un buen acabado. Para la osita, verán que hemos hecho las pestañitas, hemos hecho 2 pestañitas. Las patitas las vamos a coser antes, ¿no? Igual colocamos alfiler, la costura, puntada invisible, que ya lo hemos visto por el momento de unir las orejas, es la misma puntada. Ahí vamos a coser también la otra patita. Pongo un alfiler. Y ahora para la costura del vestido, que también son 2 fieltros, vamos a hacer solamente en los laterales y luego vamos a recortar ahí en la parte inferior. Podemos hacerlo con una tijera de ondas, por ejemplo. Y luego vamos a colocar el vestidito en el cuerpo de la osita. Ahora esta osita tiene los bracitos articulados, podemos hacerlo así o también podemos solamente coserlo. Acá vamos a explicar un poquito la técnica de articulación de brazos, que lo realizo con hilo de atraque, primero asegurando en uno de los bracitos y luego voy a pasar, observen, todo hasta atrás y allí paso también por atrás del otro bracito. Esto, como les digo, es opcional porque en sí estos muñequitos no tienen tanta movilidad, ya que los bracitos van pegados directamente al cuerpo del oso papá, pero si es que los quieren hacer no habría ningún problema. Allí ya terminé, voy a hacerle un nudito y saco al costado para poder cortar el hilo. Entonces de esa manera voy a colocar la osita que está abrazando a su papá. El bracito siempre queda en la espalda, uno de ellos, y el otro ahí encima de la camisa. Para hacer las zapatillas tenemos estas piezas. La pieza blanca colocamos encima del azul, hacemos puntada a palito o puntada a máquina. Luego tenemos la pieza de la suela y una en cartón capa. Luego que hemos hecho la costura, doblamos por el revés y hacemos también puntada festón en esa parte. Entonces nos va a quedar así. Nosotros podemos hacer la costura antes, o sea, armar el zapatito antes, luego colocarlo en la piernita, o podemos hacer lo que estamos viendo en este momento. Estoy colocando el zapato en la pierna, siempre alineando la costura. Siempre tiene que estar alineada la costura de la pierna con la costura del zapato. Y lo que voy a hacer es un punto festón. ¿Ven? Es un punto festón que he realizado solamente para que ya no se nos mueva el zapatito. Y ahora sí coloco la suelita y hago igual punto festón en el contorno, dejando un espacio para poder rellenar, porque la zapatilla tiene que estar rellena. Entonces, cuando hemos terminado, nos va a quedar así. Acá arriba también podemos hacer puntada invisible para asegurar mucho más la zapatilla, ¿no? Y luego he recortado una tira de fieltro bien delgadita que voy a pegar desde el lado blanco. Voy a pegarlo en el azul hasta el otro lado. Y de ahí podemos hacer un detallito con los pasadores. Y los ositos ya están terminados. Podemos pegar de manera opcional en una base de acrílico.